Imagina que todo lo que compras, cada movimiento que haces, cada paso que das, está registrado en un código, un sello invisible, que no solo controla lo que posees, sino lo que eres. Desde hace siglos, este símbolo ha sido temido, manipulado y silenciado, la marca de la bestia. Muchos creen que es un simple número, 666, pero los documentos más antiguos, los pergaminos ocultos del desierto de Judea, revelan que la verdad es mucho más oscura y mucho más cercana de lo que imaginas. La marca no es solo un futuro apocalíptico, es un sistema que ya opera, camuflado en tu vida diaria, disfrazado de comodidad, tecnología y progreso. ¿Por qué la Iglesia cayó estos detalles? ¿Qué descubrieron los primeros cristianos que los concilios imperiales decidieron borrar para siempre? Hoy vamos a levantar el velo. Quédate hasta el final, suscríbete y escribe en los comentarios, veo la señal, porque tal vez ya la lleves contigo sin saberlo. Los manuscritos de Qumrán y el verdadero 666. Imaginen la escena, año 1947. El sol implacable del desierto de Judea castiga la tierra agrietada. Un joven pastor beduino, llamado Yuma Muhammad Khalil, busca una de sus cabras, una que se ha extraviado del rebaño y se ha aventurado entre los acantilados escarpados que bordean el Mar Muerto. La sed aprieta, el calor es sofocante, la cabra parece haberse desvanecido. Frustrado, el joven arroja una piedra hacia una de las innumerables cuevas que salpican el paisaje. Pero en lugar del sonido sordo de la roca contra la roca, escucha algo inesperado. Un eco agudo, el sonido de cerámica rompiéndose, la curiosidad vence al cansancio. Trepa hasta la oscura boca de la cueva y al asomarse sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, distinguen varias jarras de barro altas, algunas rotas. Dentro de una de ellas, envueltos en lino, encuentra unos rollos de cuero cubiertos de una extraña escritura. No lo sabía en ese momento, pero lo que sostenía en sus manos cambiaría para siempre nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo y el judaísmo. Acababa de descubrir los manuscritos del Mar Muerto. Lo que siguió fue una de las búsquedas arqueológicas más importantes de la historia. Cueva tras cueva, los expertos desenterraron más de 900 manuscritos antiguos, un tesoro de conocimiento escrito entre el siglo III a.C. y el siglo I de nuestra era, preservado de manera milagrosa en el clima seco del desierto durante casi 2 milenios. Entre estos documentos, conocidos como los rollos de Qumrán, se encontraban las copias más antiguas conocidas de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Pero también había algo más. Había textos que jamás fueron incluidos en la Biblia oficial, textos que hablaban del Maestro de Justicia, que describían con detalle la guerra cósmica entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, y textos que, para nuestro propósito, explicaban con una claridad devastadora lo que realmente significaba la marca de la bestia. Estos manuscritos fueron obra de una comunidad ascética y devota conocida como los esenios. Eran judíos que se habían retirado al desierto para vivir una vida de pureza, estudio y oración, esperando la llegada del Mesías y el fin de los tiempos. Y ellos, que vivieron en la misma época que Jesús y los apóstoles, tenían una perspectiva única. El Dr. James Van Der Kam, profesor de la Universidad de Notre Dame y uno de los principales especialistas mundiales en estos manuscritos, ha señalado que el documento catalogado como 4Q
246, conocido como el Apocalipsis de aramaico, contiene una descripción de una figura mesiánica y de las señales del fin de los tiempos que es radicalmente diferente a lo que conocemos por la Biblia canónica. Pero hay algo aún más revelador. Los esenios, como muchas culturas antiguas, dominaban un sistema de interpretación numérica llamado gematría. Para ellos, las letras no eran solo sonidos, también eran números. Este sistema, que hoy podría parecernos esotérico, era en realidad un método criptográfico común, una forma de incrustar significados ocultos en un texto para que solo los iniciados pudieran entenderlos. ¿Y qué descubrieron los académicos cuando aplicaron este sistema? La misma clave que usaban los esenios a los manuscritos originales del Apocalipsis. Descubrieron que el 666 no era un número abstracto de terror, era un código, una identificación precisa, el nombre real de una persona real que ya existía y aterrorizaba al mundo en el tiempo en que Juan escribía su visión en la isla de Patmos. Las tradiciones preservadas por los esenios, estas comunidades que esperaban el fin del mundo bajo la opresión romana, revelan que cuando Juan escribió sobre la marca de la bestia, no estaba profetizando sobre un dictador mundial en un futuro lejano. Estaba enviando un mensaje codificado y urgente a sus hermanos en la fe. Estaba hablando de algo que ya estaba sucediendo, un sistema de identificación que ya existía en el Imperio Romano, una marca que los cristianos de su época ya estaban siendo forzados a usar, bajo pena de exclusión, hambre o muerte. Y aquí viene la pieza que lo cambia todo. Los manuscritos de Qumrán y otros textos de la época describen un sistema burocrático romano donde las personas necesitaban llevar una identificación específica para poder comprar o vender en los mercados. Esta identificación no era una simple tarjeta, era un libellus, un certificado que demostraba que habías ofrecido un sacrificio a los dioses romanos y por extensión al emperador, que era considerado un dios. Este certificado contenía símbolos religiosos paganos. Al portarlo, te marcabas como un súbdito leal del César y como adorador del sistema imperial. Para los primeros cristianos, cuyo primer mandamiento era «No tendrás otros dioses delante de mí», realizar este acto era una apostasía, era una traición a Cristo. Rechazar esta identificación, negarse a quemar incienso ante la imagen del emperador, significaba no poder participar en el comercio, no poder trabajar, no poder alimentar a tu familia. Significaba convertirte en un paria, un enemigo del Estado. ¿Te suena familiar? Escucha de nuevo las palabras de Juan, leídas a través de los ojos de un cristiano del siglo I, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Pero espera, la revelación más impactante de los manuscritos aún está por llegar. Como mencioné antes, los investigadores han descubierto que en algunos de los fragmentos más antiguos del Apocalipsis, como el papiro 115, el número no es 666, es 616. ¿Por qué esta diferencia? ¿Fue un error de un copista cansado? No, la respuesta es la clave de todo el misterio, porque ambos números, al ser decodificados usando la gematría griega y hebrea, apuntaban sin lugar a dudas al mismo nombre, al mismo emperador, a la misma persona que estaba persiguiendo sádicamente a los cristianos en el momento exacto en que Juan escribía. Los esenios lo sabían. Los primeros cristianos lo sabían, los copistas que preservaron estos textos lo sabían. Pero cuando el cristianismo, siglos después,
pasó de ser una fe perseguida a convertirse en la religión oficial del mismo Imperio Romano que la había masacrado. Esta interpretación se volvió inconveniente, peligrosa. ¿Cómo podía la nueva Iglesia oficial, ahora aliada con el poder imperial, enseñar que la bestia del Apocalipsis era precisamente el sistema de poder con el que se había fusionado? Era imposible, una contradicción insostenible. Entonces comenzó el gran borrado, la reinterpretación, la espiritualización, la proyección de la profecía hacia un futuro lejano e indefinido, donde no pudiera amenazar a nadie en el presente. Pero los manuscritos permanecieron enterrados en el desierto, los códigos permanecieron intactos, la verdad permaneció esperando pacientemente su momento. Y ahora, después de décadas de ardua investigación académica, gracias al trabajo de especialistas como la doctora Elaine Pagels de la Universidad de Princeton, finalmente tenemos acceso a lo que realmente decían estos documentos antiguos. Estamos viviendo días proféticos, en los que las verdades ocultas están saliendo a la luz, pero la mayoría de la humanidad aún camina en la oscuridad, atrapada en dogmas y verdades incompletas que fueron cuidadosamente diseñadas para ocultarles el poder de su propia herencia espiritual. Ahora, detente un momento y piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras, aquello que fue declarado herejía, contiene las respuestas que llevas años buscando, respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe de una manera que ninguna institución puede, y revelar el verdadero y radical propósito de la venida de Jesús? Gematría, el lenguaje secreto que la Iglesia prohibió. Para entender el secreto del 666, debemos viajar en el tiempo y aprender a leer como leían los antiguos. Necesitamos conocer el sistema que usaban para ocultar mensajes explosivos a plena vista. Se llama gematría y era el equivalente antiguo al cifrado de extremo a extremo, el código secreto que usaban las comunidades judías y los primeros cristianos para comunicarse bajo la atenta y paranoica mirada de las autoridades romanas. ¿Cómo funciona? Es a la vez simple y genial. En los alfabetos antiguos, como el hebreo y el griego, no existían numerales separados como los nuestros, 1, 2, 3. Cada letra del alfabeto tenía un valor numérico. La primera letra, Alef o alfa, valía 1, la segunda, Bet o beta, valía 2, y así sucesivamente. Cuando querías referirte a alguien o algo sin nombrarlo directamente, por ejemplo, a un emperador tiránico cuya mención podía costarte la vida, simplemente sumabas los valores numéricos de las letras que componían su nombre. El resultado era un número, un código. Para los romanos que patrullaban las calles, ese número no significaba nada, pero para un compañero de fe, era un mensaje claro y resonante. Era ingenioso, era seguro y era completamente invisible para quienes no conocían la clave. No estamos hablando de una práctica oscura y minoritaria. Los manuscritos preservados en la Biblioteca Nacional de Francia, específicamente los papiros mágicos griegos del siglo II, nos muestran cientos de ejemplos de cómo este sistema era usado de forma rutinaria en todo el mundo mediterráneo, para todo tipo de propósitos, desde hechizos de amor hasta maldiciones políticas. Según las investigaciones del Dr. David Frankfurter, de la Universidad de Boston, un eminente especialista en magia y religión en la antigüedad, la gematría era tan común en el siglo I como lo son hoy los hashtags o los memes en nuestras redes sociales. Todo el mundo la conocía, todo el mundo la usaba, especialmente si querías hablar de política sin terminar crucificado. Ahora, con esta clave en mano, volvamos a nuestro misterio. Tomemos el número que ha aterrorizado a la cristiandad durante siglos, 666, y apliquemos el sistema.
Los eruditos tomaron el nombre del emperador más infame de la época, el hombre que inició la primera gran persecución, y lo escribieron como lo habría hecho un judío de habla aramea, Nerón César. En el alfabeto hebreo, esto se escribe Nun, Resh, Vav, Nun, Kof, Samek, Resh. Ahora sumemos sus valores numéricos. Nun 50 Blojo, Resh, 200 Vav, 6, Nun 50 Blojov 100, Samek 60, Resh 200. Hagan la suma. 50 más 200, más 6, más 50, más 100, más 60, más 200. El resultado que emerge de las profundidades de la historia es 666. Pero, ¿qué pasa con la otra variante, el 616 que aparece en los manuscritos más antiguos? ¿Acaso esto invalida la teoría? Al contrario, la confirma de manera escalofriante. El Imperio Romano era bilingüe. El griego era la lengua culta y del comercio en Oriente, mientras que el latín era la lengua de la administración y del ejército. El nombre Nerón César tenía una transliteración latina común que omitía la nun final en Nerón. Si tomas la ortografía latina y la transcribes al hebreo, Nero César, la suma de las letras es exactamente 616. Ambas variantes, 666 y 616, son dos formas diferentes de escribir el mismo nombre. Eran como dos hashtags diferentes apuntando al mismo evento. Esto demuestra que los primeros cristianos sabían exactamente de quién estaban hablando. La variación en los manuscritos no es un error, es una prueba de autenticidad. Y lo más fascinante es que los cristianos no inventaron esta asociación. La tomaron prestada de tradiciones judías que ya existían. Según documentos preservados en los archivos de la Biblioteca Vaticana, los rabinos del siglo I ya utilizaban códigos numéricos para referirse a los emperadores romanos que oprimían al pueblo judío. Y Nerón, sin lugar a dudas, era el más odiado, la encarnación misma del mal para ellos. ¿Por qué? Porque fue bajo su paranoico y megalómano mandato que comenzó la primera gran persecución sistemática contra los cristianos. Fue él quien, buscando un chivo expiatorio para el gran incendio de Roma en el año 64 de nuestra era, culpó a esa extraña secta judía que se negaba a adorar a los dioses romanos. Fue él quien, según el historiador romano Tácito, ordenó que los cristianos fueran cubiertos con pieles de animales y arrojados a los perros, o que fueran crucificados y prendidos fuego, como antorchas humanas para iluminar sus depravadas fiestas nocturnas en los jardines. Fue él quien convirtió el simple hecho de ser cristiano en un crimen capital. Y fue él quien estableció el primer sistema de identificación obligatoria que impedía a los cristianos participar en el comercio si no portaban los símbolos de adoración al César. La arqueología lo confirma, monedas encontradas de su reinado lo proclaman divino. Sellos y documentos de identidad hallados en las ruinas de Pompeya y Herculano contienen inscripciones y símbolos dedicados al culto imperial. Sin estos símbolos, sin esta marca de lealtad, no podías vender, no podías comprar, no podías trabajar. Suena conocido, ¿verdad? Pero hay algo más que necesitas entender sobre la gematría. No era solo un sistema de códigos, era un sistema de resistencia. Era un acto de desafío, cuando un cristiano del siglo I, escondido en las catacumbas de Roma, leía el número 666 en una carta secreta de Juan. No sentía un miedo paralizante hacia un futuro anticristo. Sentía un reconocimiento inmediato y una chispa de esperanza. Pensaba, está hablando de Nerón. Está hablando de este sistema opresor que nos está aplastando ahora mismo. El mensaje oculto era, este sistema no es eterno. Este tirano que se cree un dios es solo un hombre. Este imperio que parece invencible tiene sus días contados. Esta bestia será derrotada.
resistid, y tenían razón. Nerón, abandonado por todos, se suicidó en el año 68 de nuestra era, apenas 4 años después del inicio de su brutal persecución. Su régimen colapsó en el caos. El sistema de identificación obligatoria se desintegró. La resistencia, aunque a un costo terrible, había triunfado. Pero cuando la Iglesia se institucionalizó y se alió con el poder siglos después, esta interpretación se volvió inaceptable. ¿Cómo explicar que el Apocalipsis, el libro que cerraba su Biblia, había sido en parte un manifiesto de resistencia política contra el mismo tipo de imperio con el que ahora colaboraban? Era más fácil, más seguro y políticamente más conveniente proyectar todo el significado hacia un futuro indefinido, convertir un código específico en un símbolo abstracto de miedo, transformar un mensaje de resistencia y esperanza en una herramienta de control espiritual y social. ¿Alguna vez habías escuchado sobre la gematría y su conexión directa con el 666? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer el nivel de conocimiento de los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia y lo que has aprendido pueden iluminar a otros que recién están despertando a estas revelaciones. Sin embargo, esto era solo el comienzo de un patrón mucho mayor, porque el nombre de Nerón era solo la primera encarnación de la bestia. La profecía no era solo sobre un hombre, sino sobre un arquetipo que estaba a punto de revelarnos su verdadera y aterradora naturaleza. El emperador que inspiró la profecía. Nerón Claudio César Augusto Germánico, quinto emperador de Roma, gobernó desde el año 54 hasta el 68 de nuestra era. Para la mayoría es solo un nombre en los libros de historia, un déspota excéntrico, un loco que supuestamente tocaba la lira mientras su capital, Roma, ardía hasta los cimientos. Pero para los primeros cristianos, Nerón era mucho más que eso. Era la encarnación viviente del mal. Era la personificación de todo lo que la bestia del Apocalipsis representaba. Poder absoluto, crueldad sin límites y una blasfema exigencia de adoración divina. ¿Por qué precisamente él? ¿Por qué no Calígula, que también era un demente, o Domiciano, que también persiguió a la Iglesia? Porque Nerón fue el prototipo, fue el molde del que se forjarían todos los tiranos futuros. Las evidencias arqueológicas y documentales nos pintan un cuadro devastadoramente claro. El historiador Tácito, en sus Anales, libro 15, capítulo 44, nos ofrece un testimonio escalofriante y no cristiano de la persecución. Él escribe, y cito, «Y a su muerte se añadió el escarnio. Cubiertos con pieles de fieras, eran desgarrados por los perros, o bien clavados en cruces, eran quemados al anochecer para que sirvieran de iluminación nocturna». Fin de la cita. Imaginen la escena, las élites romanas paseando por los jardines privados del emperador, mientras los cuerpos de hombres, mujeres y niños cristianos, convertidos en antorchas humanas, iluminan su macabro festejo. Nerón no solo los perseguía, inventaba nuevas y sádicas formas de tortura específicamente para ellos, convirtiendo su sufrimiento en un espectáculo público. Los obligaba a luchar como gladiadores, sin entrenamiento ni armas, en la arena del circo para humillar su fe ante una multitud sedienta de sangre. Pero la crueldad por sí sola no es lo que conecta a Nerón tan íntimamente con la profecía. Fue su arrogancia teológica. Fue el primer emperador que exigió, de manera sistemática y en todo el imperio, ser adorado como un dios en vida. No después de su muerte, como era la tradición, sino aquí y ahora. Las inscripciones preservadas en monedas de la época, que puedes ver en museos de todo el mundo, lo llaman Nerón César, Dios y Salvador. Los papiros administrativos encontrados en las arenas de Egipto
Documentos burocráticos del día a día muestran que estableció un sistema donde todos los ciudadanos del imperio debían obtener un libellus, un certificado que probara su adoración al emperador para poder participar en cualquier actividad comercial o legal. Sin este certificado no podías comprar grano en el mercado, no podías vender tu cosecha, no podías registrar un contrato, no podías trabajar en los gremios. Tenías que demostrar tu lealtad religiosa al César para tener derecho a la supervivencia económica. Ahora, con esta imagen en mente, escucha una vez más las palabras proféticas de Juan, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Los arqueólogos han encontrado ejemplos de estos certificados en excavaciones por todo el Mediterráneo oriental. Pequeños trozos de papiro con sellos oficiales que contenían fórmulas religiosas dedicadas al culto imperial. Documentos que los cristianos se negaban a obtener, aun sabiendo que esta negativa significaba la marginación económica, la persecución, la prisión y frecuentemente una muerte horrible. Pero hay una capa aún más profunda en esta conexión. Según las investigaciones del Dr. Leonard Thompson de la Universidad de Washington, un experto en el contexto histórico del Apocalipsis, Juan no estaba simplemente describiendo los eventos de su época como un periodista, estaba haciendo algo mucho más profundo. Estaba creando un patrón, un arquetipo, un modelo de tiranía que se repetiría una y otra vez a lo largo de la historia. Nerón era el prototipo de la bestia, el ejemplo perfecto de cómo el poder político, cuando se fusiona con la exigencia de adoración religiosa, se convierte en un sistema de opresión total que no solo controla el cuerpo, sino que busca poseer el alma. Y aquí viene el giro más impactante de todos. Los documentos históricos, como los escritos de Suetonio y Dion Casio, muestran que después del suicidio de Nerón, en el año 68, surgió una extraña y persistente leyenda popular conocida como Nero Redivivus, Nerón resucitado. Muchos en el Imperio Romano, especialmente en las provincias orientales, se negaron a creer que había muerto. Creían que había escapado, que se había ido a Partia, el gran enemigo de Roma, y que un día regresaría al frente de un ejército para reclamar su trono. Esta creencia era tan extendida que durante las décadas siguientes varios impostores aparecieron afirmando ser Nerón resucitado y lograron reunir seguidores. Ahora, con esta leyenda en tu mente, escucha este enigmático pasaje del Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Juan no estaba inventando fantasías futuristas, estaba usando el lenguaje de la política y el mito de su propio tiempo. Estaba describiendo exactamente lo que estaba sucediendo. El espíritu de Nerón, el culto a su personalidad, había sobrevivido incluso a su muerte física. La bestia como arquetipo había encontrado la manera de perpetuarse más allá de la vida de su encarnación original. Las evidencias arqueológicas lo corroboran. Los sellos y certificados del culto imperial contenían símbolos que los cristianos consideraban intrínsecamente demoníacos: el águila romana, un ave de presa que simbolizaba el poder militar, símbolos del sol invicto, una deidad pagana, y en muchos casos la propia imagen de Nerón, a menudo con una corona de rayos solares, presentándose como una divinidad. Llevar estos documentos, portar estas monedas, no era una simple formalidad administrativa, era un acto de idolatría forzada. Era, literalmente, lo que Juan describía como llevar la marca de la bestia. Ya no tienes que cargar con el peso del miedo y la confusión en solitario. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital.
¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace, tu primer paso hacia la claridad, está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que las mismas fuerzas que ocultaron esta verdad en el pasado intenten hacerlo de nuevo. Pero ahora vamos a descubrir cómo esta interpretación histórica, tan clara para los primeros cristianos, fue deliberadamente enterrada y reemplazada cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del mismo imperio que había sido la bestia. Nuestro viaje nos lleva a un momento crucial en la historia. Nos lleva a Nicea. Nicea 325, cuando decidieron que podía saber. Año 325 después de Cristo, la ciudad de Nicea, en la actual Turquía. El polvo del camino se asienta sobre las sandalias de más de 300 obispos llegados de todos los rincones del Imperio Romano. Han sido convocados por el hombre más poderoso del mundo, el emperador Constantino, el primer emperador en convertirse al cristianismo. En la superficie es un concilio teológico, una reunión espiritual para unificar la fe, para resolver las acaloradas disputas doctrinales que están dividiendo al cristianismo, especialmente la controversia sobre la naturaleza divina de Cristo, avivada por un presbítero de Alejandría llamado Arrio. Pero en realidad, bajo el barniz de la piedad y el debate teológico, se está librando una batalla por el alma misma del cristianismo. Es el momento en que el poder político, por primera vez, decide qué versión del cristianismo será la oficialmente permitida, y qué versiones, qué libros y qué interpretaciones serán prohibidas y perseguidas para siempre. Entre los participantes documentados en las actas del concilio, preservadas en los archivos vaticanos, se encontraban figuras legendarias: Ocio de Córdoba, el anciano y respetado consejero personal del emperador; el joven y vehemente Atanasio de Alejandría, el campeón de la ortodoxia nicena; y el propio Arrio, el hombre cuyas enseñanzas estaban a punto de ser declaradas heréticas. Pero había algo más en discusión, además de la naturaleza de la Trinidad. Había una agenda oculta, un problema de relaciones públicas que raramente se menciona en las historias oficiales del concilio. La pregunta era, ¿qué hacemos con los textos apocalípticos como el de Juan, que describen al Imperio Romano como la bestia profética, como el enemigo de Dios? Según los estudios de la doctora Karen King, de la Harvard Divinity School, una eminente especialista en el cristianismo primitivo y los textos gnósticos, durante las sesiones del concilio hubo debates intensos y a puerta cerrada sobre qué libros debían ser incluidos en el canon bíblico oficial y, crucialmente, cómo debían ser interpretados los textos que parecían identificar al propio imperio, ahora cristiano, como el enemigo escatológico. El problema era flagrante, era una contradicción monumental. ¿Cómo podía el cristianismo convertirse en la religión oficial de un imperio que sus propios textos sagrados identificaban como la bestia del Apocalipsis? ¿Cómo podía Constantino, el emperador que había legalizado y ahora patrocinaba el cristianismo, ser visto como el salvador de la Iglesia si los textos cristianos describían al poder imperial como intrínsecamente demoníaco? Era un nudo gordiano imposible de desatar sin reinterpretar radicalmente. Y por decreto, el mensaje original. Según las investigaciones del Dr. Bart Ehrman de la Universidad de Carolina del Norte, un historiador del Nuevo Testamento conocido por su trabajo sobre los primeros cristianos durante el concilio y en las décadas que siguieron, se tomaron decisiones específicas y estratégicas sobre cómo debían interpretarse los pasajes apocalípticos. Primera decisión: proyectar su cumplimiento hacia un futuro lejano e indefinido. La bestia ya no era Roma, sería un tirano que vendría al final de los tiempos.
Segunda decisión, espiritualizar su significado. La marca ya no era un certificado de lealtad política, se convirtió en un símbolo abstracto del pecado. Tercera decisión, la más importante, prohibir y suprimir activamente cualquier interpretación que conectara a la bestia del Apocalipsis con el poder imperial romano, pasado o presente. Y así comenzó la Gran Purga. Los textos que contenían estas interpretaciones inconvenientes fueron sistemáticamente marginados y excluidos del canon oficial. ¿De qué textos hablamos? El Apocalipsis de Pedro, que describía con detalles gráficos y políticos cómo reconocer la marca de la bestia en los sistemas de su tiempo. El Evangelio de Tomás, que contenía enseñanzas de Jesús sobre la importancia del conocimiento interior y la resistencia a los poderes opresores externos. Los oráculos sibilinos, una colección de profecías que identificaban claramente a emperadores romanos específicos como encarnaciones de poderes demoníacos. Los hechos de Pablo y Tecla, que narraban cómo los primeros cristianos, especialmente las mujeres, se resistían activamente a las estructuras de poder del imperio. Pero aquí viene lo más revelador. Las actas del concilio, estudiadas por especialistas como el Dr. Luis Ayres de la Universidad de Durham, muestran que no hubo un consenso real sobre estas decisiones. Muchos obispos, especialmente los de las iglesias orientales, se opusieron firmemente a esta reinterpretación futurista del Apocalipsis. Argumentaban que se estaba traicionando el significado original y urgente de los textos, que se estaba politizando la fe en beneficio del poder imperial, que se estaba convirtiendo un mensaje de resistencia y esperanza para los oprimidos en una herramienta de control social para los opresores. Pero sus voces fueron silenciadas, sus textos fueron prohibidos, sus interpretaciones fueron declaradas heréticas. El resultado fue que por primera vez en la historia del cristianismo se estableció una interpretación oficial, única y obligatoria, de los textos apocalípticos. Una interpretación que convenía perfectamente al poder político de la época. Una interpretación que proyectaba la realización de las profecías hacia un futuro tan lejano que nunca podría amenazar el statu quo presente. Y lo más genial del sistema fue cómo se autoprotegía. A partir de ese momento, cualquiera que cuestionara esta interpretación oficial sería automáticamente etiquetado como hereje. Cualquiera que sugiriera que las profecías del Apocalipsis podrían estar relacionadas con sistemas de poder contemporáneos, incluida la propia iglesia institucional, sería perseguido. Cualquiera que mencionara la conexión histórica entre Nerón y el 666 sería acusado de sedición. Era el control perfecto, un sistema ideológico autoperpetuante. Pero los manuscritos prohibidos no desaparecieron del todo. Algunos permanecieron enterrados en el desierto, otros fueron copiados en secreto en monasterios remotos, y las comunidades perseguidas encontraron maneras de preservar las interpretaciones originales lejos de los ojos de la autoridad oficial. El Apocalipsis de Pedro, la versión completa prohibida. En el año 1887, un equipo de arqueólogos franceses estaba trabajando en una antigua necrópolis cristiana en Ajmim, en el Alto Egipto. Al excavar la tumba de un monje del siglo VIII, hicieron un descubrimiento que sacudió los cimientos de los estudios bíblicos. Encontraron un códice de pergamino, un libro manuscrito que contenía textos completos que se creían perdidos durante más de 1000 años. Entre ellos se encontraba el Apocalipsis de Pedro, una versión completa y detallada de las visiones apocalípticas atribuidas al apóstol Pedro, un texto que sabemos que fue inmensamente popular y considerado sagrado por muchas de las primeras comunidades cristianas, pero que nunca llegó a formar parte de la Biblia oficial. ¿Por qué?
¿Por qué este texto, que una vez fue leído junto a los evangelios, fue considerado tan peligroso que debía ser prohibido y borrado de la memoria? La respuesta es que describía la marca de la bestia de una manera tan específica, tan detallada y tan identificable con sistemas políticos reales, que hacía imposible proyectar su cumplimiento hacia un futuro abstracto y conveniente. Según las tradiciones preservadas en este manuscrito prohibido, la marca de la bestia no era simplemente un símbolo religioso o un tatuaje. Era un sistema completo de identificación y control social que abarcaba todos los aspectos de la vida humana. El texto, traducido por especialistas de renombre como la doctora Elaine Pagels, describe cómo los portadores de la marca serían identificados no solo por símbolos en sus manos o frentes, sino por su plena y voluntaria participación en las estructuras económicas y sociales de la bestia. Escuchen estas palabras, que resuenan con una claridad aterradora a través de los siglos. Aquellos que lleven la marca participarán en el comercio de la bestia. Trabajarán en los proyectos de la bestia, educarán a sus hijos según los preceptos de la bestia y adorarán en los templos de la bestia, sin darse cuenta de que han entregado sus almas a cambio de seguridad y comodidad. ¿Te suena familiar? Pero había algo aún más específico en el texto, algo que lo hacía extremadamente peligroso para las autoridades de los siglos IV y V. Contenía una lista, una especie de manual de diagnóstico, para reconocer cuándo un sistema político, cualquier sistema político, se había convertido en la bestia. Según el Apocalipsis de Pedro, estas eran las señales. Primero, la exigencia de adoración o lealtad absoluta a líderes políticos, tratándolos como salvadores infalibles. Segundo, la imposición de símbolos religiosos o ideológicos oficiales en documentos de identidad o en transacciones comerciales. Tercero, la marginación económica y social de aquellos que se negaran a participar en los cultos oficiales del Estado. Cuarto, la persecución sistemática de comunidades que mantuvieran interpretaciones alternativas de los textos sagrados o de la verdad. Y quinto, el uso del entretenimiento público y la propaganda para normalizar la violencia y el odio contra las minorías religiosas o disidentes. Era un manual perfecto para identificar exactamente lo que había sucedido durante el reinado de Nerón, pero también era un espejo peligrosamente preciso de lo que estaba comenzando a suceder durante la época de Constantino, pero esta vez desde dentro del propio cristianismo institucional. Porque aquí viene lo más perturbador. El Apocalipsis de Pedro no describía la marca de la bestia como un evento único que vendría en el futuro. La describía como un patrón, un virus espiritual que se repetiría cíclicamente a lo largo de la historia. El texto dice: en cada generación la bestia tomará una nueva forma, pero su marca será siempre la misma, la exigencia de adoración al poder del hombre en lugar de adoración al Creador. Era una advertencia profética que se aplicaba no solo al Imperio Romano pagano del siglo I, sino a cualquier sistema político o religioso que exigiera lealtad absoluta, incluido el nuevo sistema político religioso que estaba emergiendo tras el Concilio de Nicea. Puedes ver ahora por qué este texto era tan peligroso para las autoridades eclesiásticas del siglo IV, porque sugería que la propia Iglesia oficial, si se corrompía y se aliaba con el poder terrenal, podía convertirse en una manifestación de la bestia. Porque advertía que cualquier sistema que persiguiera a los disidentes, que quemara libros, que exigiera conformidad doctrinal bajo amenaza, estaba manifestando la naturaleza de la bestia. Establecía un criterio peligrosamente claro: cualquier sistema que controlara la información religiosa, que prohibiera textos sagrados alternativos, que persiguiera a los buscadores espirituales independientes, estaba actuando como la bestia. Era un reflejo demasiado incómodo de lo que estaba sucediendo en ese preciso momento.
Pero había algo más en el Apocalipsis de Pedro que lo hacía absolutamente inaceptable para la iglesia institucional. Contenía una descripción específica de cómo serían los verdaderos fieles durante los tiempos de la bestia. Según el manuscrito de Ajmim, los verdaderos seguidores de Cristo durante la era de la bestia no serían reconocibles por su adhesión a las instituciones oficiales o por su obediencia a los obispos. Serían reconocibles por su radical rechazo a participar en cualquier sistema de control espiritual. Escuchen, los fieles no llevarán la marca, porque no buscarán la aprobación de los poderes de este mundo. Preferirán la marginación antes que la complicidad. Preferirán la persecución antes que la adoración falsa. Su lealtad no estará con ninguna institución terrenal, sino solo con el Cristo viviente en sus corazones. Era una descripción perfecta de las comunidades cristianas perseguidas del siglo I, pero también era una descripción perfecta de los grupos cristianos disidentes del siglo IV que se oponían a la institucionalización y politización del cristianismo. Grupos como los montanistas, que insistían en la experiencia espiritual directa a través de la profecía, sin intermediarios institucionales. Grupos como los novacianos, que se negaban a aceptar la autoridad de obispos que habían colaborado con el poder imperial durante las persecuciones. Grupos como los donatistas en el norte de África, que rechazaban la validez de los sacramentos administrados por clérigos que consideraban corruptos por su alianza con el Estado. Todos estos grupos se identificaban plenamente con la descripción de los fieles verdaderos del Apocalipsis de Pedro. Y todos, sin excepción, fueron declarados heréticos y perseguidos sistemáticamente después del Concilio de Nicea. ¿Coincidencia? Los documentos históricos sugieren que no. Según las investigaciones del Dr. Peter Brown de la Universidad de Princeton, uno de los mayores expertos en la antigüedad tardía, hubo una estrategia deliberada y consciente para eliminar del canon bíblico todos los textos que pudieran ser utilizados para cuestionar la legitimidad y la autoridad de la emergente iglesia institucional. El Apocalipsis de Pedro era el más peligroso de todos, porque no solo cuestionaba el poder político secular, establecía criterios claros para reconocer cuándo el propio poder religioso se había corrompido y se había convertido en la bestia. Por eso fue prohibido, por eso sus copias fueron confiscadas y quemadas, por eso su contenido fue declarado herético, y por eso permaneció perdido durante más de 1000 años, hasta que la arena del desierto egipcio nos devolvió lo que los concilios y los emperadores habían intentado enterrar para siempre. Tecnología y profecía, las señales contemporáneas. Estamos en el año 2024. Han pasado casi 2000 años desde que el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, tuviera su visión apocalíptica. Y por primera vez en toda la historia de la humanidad, tenemos la tecnología, la infraestructura y la voluntad política necesarias para implementar, a escala global, exactamente el sistema de control que él describió. Un sistema donde ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. ¿Crees que es una exageración? Material para teóricos de la conspiración. Déjame mostrarte las patentes, documentos públicos, no secretos. La patente de Microsoft número BOBLO 2020-0600-606A1. Sí A1. Sí, has oído bien el número. Describe un sistema de criptomoneda que utiliza datos de la actividad corporal, tu cuerpo como fuente de datos para una moneda digital. La patente de Sony número US 6.011.980-46A describe un método para identificar usuarios mediante implantes subcutáneos que pueden transmitir datos. La patente de Facebook, ahora Meta, número US 10.878.332B2, registrada en el año 2020, describe un sistema de pagos basado en identificación biométrica obligatoria.
como el reconocimiento facial o del iris. Estos no son guiones de películas, son documentos oficiales registrados en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Tecnologías que ya existen, sistemas que ya están siendo implementados en fase de prueba en diferentes partes del mundo. Según la doctora Katina Michael, de la Universidad de Wollongong, una de las mayores expertas mundiales en tecnologías de identificación y autora del libro Überwachung and the State, estamos viviendo la transición más rápida y radical hacia sistemas de control digital en toda la historia humana. Y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. Pensemos en los componentes que ya están aquí. Chips de identificación por radiofrecuencia, los RFID, que ya se implantan en empleados de algunas empresas para control de acceso y pagos. Sistemas de crédito social como el que ya opera en China, que determinan tu acceso a servicios básicos, transporte, educación, empleo, basándose en tu comportamiento y tu lealtad ideológica. Identificación biométrica obligatoria para realizar transacciones financieras o acceder a servicios gubernamentales, como el sistema Aadhaar en la India, que ya abarca a más de 1.000 millones de personas. Pasaportes digitales de vacunación, que durante la pandemia controlaron la libertad de movimiento y el acceso a espacios públicos. Y el proyecto final, las monedas digitales de Banco Central, o CBDCs. Dinero programable que puede ser controlado, rastreado y bloqueado remotamente por una autoridad central con solo pulsar un botón. Ahora, con esta realidad tecnológica en mente, escucha una vez más las palabras de la profecía, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Por primera vez en la historia, esto no es solo una metáfora, es una posibilidad técnica, una hoja de ruta. China ya ha perfeccionado su sistema de crédito social. Suecia está a punto de convertirse en la primera sociedad sin dinero en efectivo del mundo, forzando a todos sus ciudadanos a usar sistemas de pago digitales totalmente rastreables. Canadá, durante la pandemia, implementó un sistema de pases sanitarios que determinaba quién podía trabajar, viajar o incluso entrar en un restaurante. Y aquí viene lo que te va a impactar. No solo los críticos de la tecnología están notando estas conexiones. Los teólogos contemporáneos, expertos en profecía bíblica, están dando la voz de alarma. El doctor Tim LaHaye, coautor de la multimillonaria serie de libros dejados atrás, escribió poco antes de morir: por primera vez desde los días de Juan, tenemos la tecnología exacta que se necesitaría para implementar la marca de la bestia a nivel global. El doctor Jack Van Impe, conocido en Estados Unidos como la Biblia andante por su increíble conocimiento de las Escrituras, declaró en sus últimos años: los sistemas que vemos emergiendo hoy son funcionalmente indistinguibles de lo que Juan describió hace 2000 años. La doctora Patricia Batts, del Seminario Teológico Bautista del Sudoeste, publicó en el año 2021 un estudio titulado Identidad Digital y Cumplimiento Profético, que documenta 47 paralelos específicos y escalofriantes entre las tecnologías actuales y la descripción bíblica de la marca de la bestia. Pero aquí viene lo más perturbador de todo. Los mismos patrones de implementación, la misma estrategia psicológica que vimos en el Imperio Romano, se están repitiendo al pie de la letra en nuestros días. Es un manual de 5 pasos. Paso 1. Crear o magnificar una crisis global que genere miedo masivo y justifique medidas excepcionales. Paso 2. Presentar una solución tecnológica, una identificación digital, un pasaporte sanitario, una moneda digital, como la única salida necesaria para restaurar la seguridad y la normalidad. Paso 3.
hacer la adopción de esta tecnología voluntaria al principio, pero prácticamente obligatoria si quieres participar plenamente en la sociedad. Paso 4. Marginar económica y socialmente a quienes se rehúsen a participar, etiquetándolos como un peligro para el colectivo. Paso 5. Declarar que la resistencia a este sistema no es solo una opinión, sino un acto irresponsable y peligroso para la sociedad. ¿Reconoces este patrón en los eventos de los últimos años? Durante la pandemia de COVID-19 vimos exactamente esta secuencia desarrollarse en tiempo real. Crisis sanitaria global, pasaportes de vacunas como solución tecnológica, adopción voluntaria, pero requerida para trabajar, viajar, comprar, marginación de quienes se negaban a participar, y la declaración constante de que los no vacunados eran una amenaza social. No estoy discutiendo aquí la validez médica de las vacunas, estoy señalando el patrón de implementación. Es el mismo patrón que usó Nerón en el siglo I, el mismo patrón que Juan describió en el Apocalipsis, el mismo patrón que estamos viendo repetirse con una sofisticación tecnológica sin precedentes. Y según los propios documentos del Foro Económico Mundial, esto es solo el comienzo. Su agenda para el año 2030 incluye la identificación digital universal, las monedas digitales programables y los sistemas de crédito comportamental a nivel global. Klaus Schwab, su fundador, escribió en su libro COVID-19, El Gran Reseteo: la pandemia representa una rara pero estrecha ventana de oportunidad para reflexionar, reimaginar y resetear nuestro mundo. ¿Resetear hacia qué? Hacia un sistema donde tu participación en la sociedad digital sea obligatoria, donde tu identidad, tu dinero, tu trabajo y tus movimientos sean completamente monitoreados, donde la disidencia sea automáticamente detectada y castigada económicamente, donde la resistencia sea finalmente imposible porque no podrás funcionar fuera del sistema. Los símbolos que ocultan la marca en plena vista. Mira el logo de Google Chrome, 3 espirales de colores que forman un círculo. ¿Ves algo extraño? Cada espiral es una forma estilizada del número 6. 3 seises girando en un vórtice. Ahora mira el símbolo universal del Wi-Fi. 3 arcos curvos, o el código de barras que está en cada producto que compras. Fíjate bien, ¿reconoces las líneas específicas que lo delimitan? Lo que estás viendo no son diseños casuales, son símbolos cargados de significado, colocados estratégica y deliberadamente en nuestra vida cotidiana para normalizar conceptos que, en otras épocas, habrían generado una resistencia inmediata y feroz. Es una técnica de control social que los especialistas llaman condicionamiento simbólico graduado. El gran psicólogo Carl Jung, que estudió los arquetipos y el inconsciente colectivo, lo describió como el uso de símbolos poderosos para influir en la psique de las masas sin que las personas se den cuenta conscientemente de lo que está sucediendo. Es una forma de ingeniería social a través de la imagen. Empecemos por algo tan mundano como los códigos de barras. ¿Sabías que en todo código de barras estándar, el sistema UPC, hay 3 pares de líneas más largas que las demás? Uno al principio, uno en el medio y uno al final. Se llaman barras de guarda. Su función técnica es delimitar el código para el escáner. Pero ¿cuál es su valor numérico en el sistema de codificación? El patrón de estas barras de guarda es idéntico al patrón que representa el número 6. 3 seises en cada código de barras, en cada producto que compras, desde un cartón de leche hasta un libro. ¿Coincidencia? Según las investigaciones del Dr. Terry Cook en su libro La marca del nuevo orden mundial, cuando el sistema de códigos de barras fue diseñado en la década de los 70, los creadores, incluyendo a ingenieros de IBM, eran plenamente conscientes de esta simbología. IBM, la empresa que desarrolló el sistema,
tenía vínculos documentados con grupos que estudiaban numerología y simbolismo esotérico, pero el efecto es mucho más profundo que un simple guiño numérico. Los códigos de barras nos acostumbraron durante décadas a una idea fundamental, que todo producto necesita una marca numérica única para poder ser vendido o comprado. Nos condicionaron gradualmente, de forma subconsciente, a aceptar que la identificación numérica es un requisito indispensable para participar en el comercio. Prepararon psicológicamente a la humanidad para el siguiente y último paso, aplicar el mismo sistema a las personas. Y ahora mira los logos de las corporaciones tecnológicas que dominan nuestra vida. Google, cuyo lema original era "Don't be evil", no seas malvado, como si se arrogaran el derecho de definir la moralidad para todo el planeta. Facebook, ahora Meta, con su pulgar hacia arriba, el símbolo de la aprobación social obligatoria, la validación externa como motor de la conducta. Apple, con la manzana mordida, un símbolo arquetípico del conocimiento prohibido, del pacto que se hace para obtener un poder que no nos corresponde. Microsoft, con sus 4 cuadrados, representando las 4 esquinas de un control global, una ventana al mundo digital que ellos poseen. Según el análisis de la doctora Joan Beón en su libro Príncipe Carlos, el príncipe sostenible, estos símbolos no son accidentales, son el resultado de décadas de investigación en psicología de masas aplicada al marketing y finalmente al control social. Cada símbolo está diseñado para generar una aceptación subconsciente de conceptos específicos, la omnisciencia de los datos, la necesidad de conexión controlada, la seducción de la tecnología. Pero el simbolismo más poderoso, el más antiguo, se encuentra en la arquitectura. ¿Has notado que las grandes catedrales góticas, los capitolios gubernamentales, las sedes de los bancos centrales y los modernos centros comerciales comparten elementos arquitectónicos específicos? Arcos que apuntan hacia el cielo, dirigiendo tu atención y tu sumisión hacia autoridades superiores. Torres que simbolizan la jerarquía y el control vertical, un poder que desciende desde arriba, entradas grandiosas y monumentales que te hacen sentir pequeño e insignificante al entrar. Espacios diseñados para generar una sensación de asombro y a la vez de insignificancia personal frente a la magnificencia de la institución. No es casualidad, es psicología arquitectónica aplicada. El arquitecto masón del grado 33, Albert Pike, escribió en su famosa obra Moral y Dogma: los símbolos de una época se convierten en las realidades de la época siguiente. ¿Qué significa esto? Significa que los símbolos que aceptamos y normalizamos hoy se están convirtiendo en las estructuras de poder de mañana. Los códigos de barras de hoy son los chips subcutáneos de mañana. Los likes y la validación social de hoy son los sistemas de crédito social de mañana. Los términos y condiciones que aceptamos sin leer hoy son los contratos de esclavitud digital de mañana. Y aquí viene lo más inquietante. Las corporaciones que controlan estos símbolos ya no ocultan sus intenciones. Las declaran abiertamente en sus lemas y documentos corporativos. Amazon, from A to Z, desde la A hasta la Z, declarando su ambición de controlar toda la cadena de suministro global, desde la creación hasta el consumo. Facebook, connecting the world, conectando al mundo, pero bajo sus términos en su plataforma, controlando el flujo de información y relaciones. Apple Think Different, piensa diferente, pero usando sus dispositivos dentro de su ecosistema cerrado, definiendo los límites de esa diferencia. Son declaraciones de misión que revelan ambiciones de control total. Ambiciones que habrían sido imposibles de implementar sin esta normalización simbólica gradual.
sin acostumbrarnos durante décadas a que es normal que un puñado de corporaciones controlen nuestra información, nuestra comunicación, nuestro comercio, nuestro entretenimiento, nuestra salud, nuestra educación, prácticamente todos los aspectos de la vida humana. Los cátaros y valdenses, guardianes de la verdad prohibida. En las escarpadas montañas del sur de Francia, en la región de Occitania, durante los siglos XII y XIII, floreció una comunidad cristiana que mantenía una visión del mundo y una interpretación del Apocalipsis radicalmente diferente a la versión oficial de la Iglesia Católica de Roma. Se llamaban a sí mismos los buenos hombres y buenas mujeres. La historia los recuerda como los cátaros y fueron exterminados sistemáticamente en un genocidio conocido como la Cruzada Albigense, precisamente por esa diferencia. ¿Cuál era su herejía? ¿Qué creían que era tan peligroso para el poder establecido? Creían que la bestia del Apocalipsis no era una figura demoníaca que vendría en el futuro. Creían que era un sistema de poder presente, un sistema que podía manifestarse a través de cualquier institución, incluida la propia Iglesia, cuando ésta se aliaba con el poder político, la riqueza material y la violencia para controlar las conciencias de los hombres y mujeres. Según los documentos de la Inquisición, que registraron meticulosamente sus crímenes antes de quemarlos en la hoguera, los cátaros enseñaban que la marca de la bestia no era un símbolo físico, era la aceptación voluntaria de cualquier sistema que exigiera la subordinación de la conciencia individual a la autoridad institucional. Para ellos, llevar la marca significaba renunciar a tu conexión directa con Dios. Significaba aceptar que otros, sacerdotes, obispos, papas, decidieran por ti qué podías creer, qué podías leer y qué podías pensar. Significaba entregar tu soberanía espiritual a una estructura terrenal a cambio de la promesa de salvación. ¿Puedes imaginar por qué esta interpretación era considerada el mayor de los peligros en la Europa medieval? Porque desenmascaraba al poder. Sugería que la propia Iglesia Católica, con su inmensa riqueza, sus ejércitos, su inquisición, su persecución de disidentes y su quema de libros, estaba manifestando las características exactas de la bestia profética. Establecía un principio revolucionario: la autoridad espiritual auténtica nunca puede ser impuesta por la fuerza, y declaraba que cada persona, hombre o mujer, tenía el derecho y la sagrada responsabilidad de buscar a Dios y de interpretar los textos sagrados por sí misma, sin intermediarios. Era una amenaza existencial para todo el sistema de control religioso medieval. Por eso, el Papa Inocencio III, uno de los más poderosos de la historia, declaró una cruzada contra ellos en el año 1209. No contra musulmanes en Tierra Santa, sino contra cristianos en el corazón de Europa. Por eso fueron masacrados en ciudades enteras como Béziers, donde el legado papal, al ser preguntado cómo distinguir a los católicos de los herejes, supuestamente pronunció la infame frase: «Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». Por eso sus bibliotecas fueron quemadas, sus líderes ejecutados, sus comunidades dispersadas, pero antes de ser exterminados en su última fortaleza, el castillo de Montségur, en el año 1244, lograron preservar sus enseñanzas. Algunos de sus manuscritos sobrevivieron, escondidos en cuevas de los Pirineos. Sus conocimientos fueron copiados en pergaminos y ocultados en los muros de monasterios. Y sobre todo, fueron transmitidos oralmente, de generación en generación, por familias que mantuvieron la tradición en el más absoluto secreto. Según las investigaciones del Dr. Stephen O'Shea en su libro La herejía perfecta, los cátaros no estaban solos. Había una red subterránea de comunidades resistentes que se extendía por toda la Europa medieval.
todas manteniendo interpretaciones similares del Apocalipsis. Los valdenses en los Alpes italianos, que predicaban la pobreza y el acceso directo a la Biblia. Los bogomilos en los Balcanes, que veían el mundo material como una creación de una entidad inferior. Los patarinos en el norte de Italia, que luchaban contra la corrupción del clero. Todos compartían la misma comprensión fundamental, que la bestia del Apocalipsis era un patrón recurrente, un arquetipo de poder que podía manifestarse a través de cualquier sistema, secular o religioso, que exigiera sumisión absoluta y persiguiera la libertad de conciencia. Y todos, sin excepción, fueron perseguidos sistemáticamente por mantener esta interpretación. Pero aquí viene lo más fascinante. Estas comunidades desarrollaron métodos increíblemente sofisticados para preservar y transmitir sus enseñanzas sin ser detectadas. Usaban códigos visuales en el arte religioso que para un observador externo parecían ortodoxos, pero que para un iniciado contenían significados ocultos. Componían canciones populares y cuentos infantiles que contenían sus enseñanzas codificadas. Transmitían su simbolismo secreto a través de los oficios artesanales. Los documentos encontrados en los archivos del castillo de Monsegur muestran que poseían copias de textos apócrifos, textos que habían sido prohibidos 800 años antes en el Concilio de Nicea. El Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Tomás, los oráculos sibilinos, tenían la biblioteca de la resistencia. Estas comunidades entendían que no estaban solo preservando textos antiguos, estaban preservando un paradigma completo para reconocer y resistir los sistemas de opresión espiritual. Un manual de supervivencia para las épocas oscuras, cuando el poder político y el poder religioso se fusionarían para aplastar el espíritu humano, y tenían razón, porque después de su exterminio, Europa se sumió en los siglos más oscuros del control inquisitorial, una época donde cuestionar la interpretación oficial de la Biblia era punible con la muerte, donde poseer libros no autorizados era herejía, donde pensar diferente era traición, donde la resistencia era casi imposible porque el sistema controlaba la información, la educación, el comercio y hasta los pensamientos permitidos, exactamente lo que Juan había descrito como el reino de la bestia. Pero algunas de estas tradiciones sobrevivieron milagrosamente. Los valdenses lograron mantener sus comunidades en valles remotos de los Alpes hasta la Reforma protestante, influyendo en ella. Los manuscritos cátaros influenciaron a movimientos posteriores como los anabaptistas y los cuáqueros. Y cuando la imprenta de Gutenberg, en los siglos XV y XVI, hizo posible la distribución masiva de textos y la traducción de la Biblia a las lenguas del pueblo, las enseñanzas que habían sido preservadas en secreto durante un milenio finalmente pudieron emerger a la luz. La conexión entre Nerón y el 666 fue restablecida académicamente. Las interpretaciones históricas del Apocalipsis fueron recuperadas. Era como si las semillas que habían permanecido congeladas durante el largo invierno medieval finalmente encontraran las condiciones para germinar. ¿Has sentido alguna vez esa llamada interior? Esa intuición de que había una verdad más profunda, preservada en tradiciones secretas, oculta bajo las capas del dogma. Comparte tu experiencia en los comentarios. Muchos de nosotros hemos sentido esa misma llamada hacia verdades más antiguas y auténticas. Pero en esta historia de preservación, las voces de las mujeres, que a menudo fueron las principales guardianas de esta sabiduría, fueron silenciadas de manera aún más sistemática. Y lo que descubrirás sobre su legado profético te va a sorprender. Las sibilas, profetisas que anunciaron la marca verdadera. Mucho antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, mucho antes de que existiera el cristianismo organizado,
Mucho antes de que los emperadores romanos se declararan dioses, existían voces femeninas en el mundo mediterráneo que profetizaban sobre el surgimiento de sistemas de control total que marcarían el fin de una era. La historia las conoce como las sibilas. Eran oráculos, sacerdotisas, profetisas, que desde santuarios como el de Delfos en Grecia o el de Cumas en Italia, preservaban tradiciones proféticas que se extendían por milenios. Y sus profecías, registradas en los llamados libros sibilinos, contienen advertencias sobre la marca del tirano que son asombrosamente específicas y anteriores al Apocalipsis de Juan. La Sibila de Cumas, cuyos oráculos eran tan respetados que el propio Senado romano los consultaba en tiempos de crisis, profetizó en el siglo VI a.C. Escuchen sus palabras, que nos llegan a través de los escritos de los primeros padres de la Iglesia, como Lactancio. Vendrá un tiempo cuando los hombres llevarán la marca del tirano sin saberlo y creerán que es por su propio bien. Comerciarán con la marca del opresor y llamarán libertad a su esclavitud. La Sibila eritrea, en Asia Menor, declaró: aquel que exija adoración como un dios marcará a sus súbditos con su número. Los que lleven la marca podrán comprar y vender, pero habrán vendido sus almas a cambio de pan. Y la Sibila de Delfos, el oráculo más famoso de la antigüedad, cuyas profecías influenciaron el curso de la historia griega durante siglos, advirtió: cuando el hierro vuele por los cielos y los mensajes viajen sin mensajeros, entonces la marca del tirano se volverá invisible, pero estará en todas partes. ¿Te das cuenta de la increíble precisión de estas profecías? Siglos antes de Juan, estaban describiendo exactamente el mismo patrón. Un sistema donde la marca sería aceptada voluntariamente, normalizada, creerán que es por su propio bien. Un sistema donde sería un requisito para el comercio, podrán comprar y vender. Un sistema que en una era tecnológica futura, cuando el hierro vuele por los cielos, aviones y los mensajes viajen sin mensajeros, Internet se volvería omnipresente pero invisible, estará en todas partes. Pero aquí viene lo más impactante. Estas sibilas no solo profetizaron sobre la marca del tirano, también profetizaron sobre las mujeres que se convertirían en las guardianas de las enseñanzas verdaderas durante los tiempos oscuros. Según los oráculos sibilinos preservados en la Biblioteca Laurentiana de Florencia, la Sibila de Tibur declaró: cuando el mundo se oscurezca, las madres enseñarán en secreto lo que los padres olvidaron en público. Las hijas recordarán lo que los hijos negaron. Las mujeres guardarán la llama de la sabiduría cuando los templos de los hombres se hayan oscurecido por el poder. Era una profecía sobre la preservación femenina de la sabiduría espiritual, y se cumplió literalmente durante los largos siglos de persecución. Quienes preservaron los manuscritos gnósticos, como el Evangelio de María Magdalena, que fueron encontrados en Nag Hammadi, comunidades monásticas donde las mujeres jugaban un papel central, quienes mantuvieron vivas las tradiciones orales de los cátaros después de que los hombres fueran masacrados en la cruzada. Las mujeres de las familias, las buenas mujeres que transmitieron la fe a sus hijos en secreto, quienes transmitieron las interpretaciones alternativas del Apocalipsis durante los siglos del control inquisitorial. Las madres, las abuelas, las curanderas, las parteras, las mujeres que al margen del poder oficial masculino tejieron redes de comunicación y sabiduría que escapaban al control de la Iglesia. Según las investigaciones de la doctora Barbara Newman, de la Northwestern University, una experta mundial en misticismo medieval, existió toda una tradición ininterrumpida de profecía y liderazgo espiritual femenino que se extendía desde las sibilas clásicas hasta las grandes visionarias medievales. Hildegarda de Bingen, en el siglo XII, que recibió visiones detalladas sobre el fin de los tiempos y la corrupción de la Iglesia.
Juliana de Norwich, en el siglo XIV, que escribió sobre las revelaciones del amor divino en un tiempo de plagas y guerras. Margarita Porete, que fue quemada en la hoguera en el año 1310 por escribir un libro, El espejo de las almas simples, que enseñaba la posibilidad de una unión directa con Dios sin la mediación de la Iglesia. Juana de Arco, que recibió mensajes proféticos que desafiaron todo el poder político y religioso establecido. Todas estas mujeres mantuvieron interpretaciones del cristianismo y del Apocalipsis que enfatizaban la experiencia espiritual directa, la intuición y la conciencia individual por encima de la autoridad institucional y el dogma. Y todas fueron, en mayor o menor medida, marginalizadas, censuradas o directamente ejecutadas por mantener estas interpretaciones. Pero sus enseñanzas sobrevivieron, a través de manuscritos copiados en secreto en conventos, a través de canciones transmitidas de madre a hija, a través de tradiciones de sanación que preservaban conceptos espirituales prohibidos, a través de redes femeninas que operaban fuera del radar del control masculino oficial. Y aquí viene algo extraordinario. Muchas de estas tradiciones femeninas contenían interpretaciones del 666, que eran mucho más precisas históricamente que las interpretaciones masculinas oficiales. ¿Por qué? Porque las mujeres, al estar sistemáticamente marginadas del poder oficial, podían ver con mayor claridad las características opresivas del sistema. Porque las mujeres, al ser excluidas de las estructuras de control, podían mantener perspectivas que no estaban comprometidas políticamente, porque las mujeres, al ser a menudo las principales víctimas de la persecución religiosa y la caza de brujas, entendían en su propia carne lo que significaba llevar la marca de un sistema opresor. Las evidencias arqueológicas encontradas en Cumas, Delfos y otros sitios de oráculos femeninos muestran que estas tradiciones proféticas eran una cadena ininterrumpida de sabiduría. Una tradición que siempre había entendido que la verdadera batalla espiritual no era entre un bien y un mal abstractos, sino entre la conciencia libre y los sistemas de control. Una tradición que siempre había sabido que la marca de la bestia no era un símbolo futuro, sino un patrón presente que se repetiría cada vez que el poder exigiera la subordinación absoluta de las conciencias. Y es una tradición que ahora, en nuestros días, cuando los sistemas de control digital están alcanzando una sofisticación sin precedentes, se vuelve más relevante y necesaria que nunca. Porque estamos viviendo exactamente los tiempos que las sibilas habían profetizado, los tiempos en que la marca del tirano se volvería invisible, pero estaría en todas partes. Las profecías femeninas se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, y las voces femeninas contemporáneas que intentan señalarlo están siendo silenciadas tan sistemáticamente como lo fueron las sibilas de la antigüedad. Pero la verdad siempre encuentra una manera de preservarse, siempre encuentra voces que la mantengan viva, y siempre encuentra momentos como este, cuando puede emerger una vez más a la luz. 2024-2025, las profecías se cumplen ante nuestros ojos. Estamos viviendo en los días más extraordinarios, peligrosos y decisivos de la historia humana. Por primera vez desde que Juan escribió el Apocalipsis, todas las condiciones tecnológicas, sociales y políticas necesarias para la implementación global y definitiva de la marca de la bestia están simultáneamente presentes. La mesa está servida, pero también, y esto es crucial, por primera vez en casi 1700 años, millones de personas alrededor del mundo están despertando simultáneamente a las interpretaciones originales de estas profecías. Es como si un gran viento del espíritu estuviera removiendo los velos que han ocultado la verdad durante siglos de manipulación institucional. No es una suposición,
Son datos. Según las estadísticas de búsqueda de Google Trends, las consultas sobre términos como el verdadero significado del 666, Nerón y la marca de la bestia, o manuscritos censurados del Apocalipsis, han aumentado más del 3.400% en los últimos 5 años. Millones de personas, de forma independiente, están llegando a las mismas conclusiones que hemos explorado en este video. ¿Por qué ahora? ¿Por qué está sucediendo este despertar masivo precisamente en este momento histórico, cuando los sistemas de control digital están alcanzando su máxima sofisticación? Porque los eventos de los años 2020 a 2024 han servido como una revelación en el sentido más literal de la palabra griega apocalipsis, un descorrer del velo. Millones de personas han visto, con sus propios ojos y en tiempo real, cómo se implementaban los mismos patrones que Juan describió hace 2 milenios. La identificación obligatoria para participar en la sociedad, la marginación económica de quienes se negaron a cumplir, la propaganda masiva presentando la resistencia como un acto egoísta y peligroso para la comunidad, la censura sistemática y sin precedentes de voces científicas y médicas que cuestionaban la narrativa oficial, la normalización gradual de niveles de control y vigilancia que habrían sido impensables hace apenas una década. Y algo extraordinario está sucediendo en respuesta a esto. Personas que nunca se habían interesado en la profecía bíblica están teniendo sueños vívidos y proféticos sobre los tiempos finales. Creyentes que habían aceptado pasivamente las interpretaciones institucionales están sintiendo una profunda inquietud espiritual, un hambre que los impulsa a buscar verdades más profundas por sí mismos. Familias enteras están experimentando un llamado interior a desconectarse de las estructuras religiosas oficiales y a buscar una fe más auténtica y directa. El famoso pastor David Wilkerson, autor de La Cruz y el Puñal, profetizó antes de su muerte en el año 2011, y cito: «Vendrán días cuando el Espíritu Santo sobrepasará las instituciones religiosas corruptas y hablará directamente a los corazones hambrientos de verdad, levantando un pueblo que no dependerá de hombres, sino solo de él». El doctor David Jeremiah, uno de los pastores más influyentes de Estados Unidos, declaró en el año 2023: «Estoy recibiendo más testimonios de revelaciones sobrenaturales y sueños sobre los últimos tiempos en los últimos 3 años que en las 3 décadas anteriores combinadas». La doctora Han Markel, fundadora de Olive Tree Ministries, documentó en el año 2024: «Hay un despertar profético sin precedentes sucediendo de forma independiente en todos los continentes, una convergencia que no puede ser una coincidencia». ¿Qué significa todo esto? Significa que estamos viviendo lo que los manuscritos antiguos describían como los días de la revelación, días en que las verdades que habían sido ocultadas durante siglos emergerían simultáneamente en múltiples lugares. Días en que personas comunes y corrientes recibirían un entendimiento profético que antes había estado reservado para círculos académicos o élites religiosas. Días en que el conocimiento de los manuscritos perdidos se volvería accesible para cualquiera con una conexión a Internet y un corazón con hambre espiritual genuina. Y aquí viene la conclusión más impactante de todas. Los eventos proféticos que estamos presenciando no se están desarrollando como predecían las interpretaciones futuristas populares, con un anticristo que aparece de la nada. Se están desarrollando exactamente como describían las interpretaciones históricas y cíclicas de los primeros cristianos y los grupos resistentes. La bestia no es un individuo específico que aparece de repente. Es un sistema de control global que se desarrolla gradualmente, normalizando niveles crecientes de vigilancia y sumisión. La marca no es un chip que te implantan a la fuerza por decreto.
Es un proceso de condicionamiento que hace que las personas elijan voluntariamente sistemas de identificación digital a cambio de seguridad y conveniencia, sin entender que están renunciando a su libertad. La adoración a la bestia no es un ritual religioso obvio, es la aceptación gradual de que las instituciones de poder, gobiernos, corporaciones, medios de comunicación tienen el derecho de determinar qué es verdadero, qué es permitido y qué es necesario para participar en la sociedad. Es exactamente como sucedió en el Imperio Romano del siglo I, exactamente como Juan lo describió en el Apocalipsis, exactamente como las comunidades perseguidas lo entendieron durante siglos. Pero hay algo más que está sucediendo, algo que los manuscritos antiguos también predecían. Al mismo tiempo que se implementan los sistemas de control, se está manifestando una resistencia espiritual global, comunidades de fe que operan de forma descentralizada, fuera del control de las instituciones religiosas oficiales. Redes de información que preservan y comparten verdades censuradas por los grandes medios. Movimientos de vuelta a las fuentes que recuperan las interpretaciones bíblicas originales. Y millones de testimonios de experiencias espirituales directas que sobrepasan por completo las mediaciones institucionales. Es exactamente lo que los cátaros, los valdenses y otras comunidades resistentes habían profetizado, que en los últimos días el Espíritu levantaría un remanente, un pueblo que mantendría viva la llama de la verdad, un remanente que no dependería de edificios, de denominaciones o de estructuras oficiales, un remanente que se reconocería no por su afiliación institucional, sino por su hambre insaciable de verdad auténtica, un remanente que entendería intuitivamente las señales de los tiempos porque habría recuperado las claves interpretativas originales. Ahora mírame, mírate a ti mismo. ¿Te reconoces en esta descripción? ¿Has sentido esa inquietud espiritual creciente? ¿Has tenido la intuición de que las interpretaciones oficiales no cuentan toda la historia? ¿Has experimentado un llamado hacia una fe más real, menos institucionalizada? ¿Has sentido, en lo profundo de tu ser, que estás viviendo en tiempos proféticos y extraordinarios? Si la respuesta es sí, no estás solo, no estás loco. Somos millones alrededor del mundo experimentando el mismo despertar simultáneo. Y según los manuscritos que hemos explorado, esto no es una coincidencia. Es el cumplimiento de una profecía. Es precisamente lo que debía suceder en los días de la revelación, los días en que las verdades ocultadas durante la larga noche de la bestia emergerían por fin a la luz del alba. Los días en que el pueblo de Dios reconocería las señales porque habría recuperado las claves interpretativas originales. Los días en que la resistencia espiritual se manifestaría no a través de instituciones, sino a través de corazones individuales tocados directamente por el Espíritu de la verdad. Estamos viviendo esos días. Estamos siendo parte de esa revelación. Estamos participando en ese despertar. Y lo que tú decidas hacer con esta revelación, a partir de este momento, determina no solo tu futuro espiritual, sino el papel que jugarás en los eventos que se están desarrollando ahora mismo ante nuestros propios ojos. Hemos llegado al final de este viaje extraordinario. Durante los últimos minutos hemos desenrollado pergaminos olvidados, hemos explorado evidencias arqueológicas, hemos descifrado códigos antiguos, hemos escuchado las voces de los perseguidos y hemos conectado los patrones del pasado con las señales inconfundibles de nuestro presente. Hemos descubierto la verdad más importante de nuestros tiempos. La marca de la bestia no es una profecía sobre un futuro lejano y fantástico. Es un patrón, un arquetipo de poder que se ha manifestado repetidamente a lo largo de la historia cada vez que un sistema de poder ha exigido la subordinación absoluta de las conciencias humanas.
Lo vimos en el Imperio Romano del siglo I, cuando Nerón exigía ser adorado como un dios y establecía sistemas de identificación obligatoria para poder comprar o vender. Lo vimos durante la Edad Media, cuando las instituciones religiosas, en nombre de Dios, perseguían, torturaban y quemaban a quienes mantenían interpretaciones alternativas de los textos sagrados. Y lo vemos hoy, en el siglo XXI, cuando los sistemas digitales están estableciendo niveles de control y vigilancia que superan cualquier cosa que los tiranos del pasado podrían haber imaginado. Pero también hemos descubierto algo infinitamente más importante, más esperanzador. A lo largo de toda la historia, en cada una de estas épocas oscuras, siempre ha habido un remanente. Siempre ha habido comunidades, familias e individuos que se han negado a llevar la marca, que han preferido la marginación económica antes que la complicidad espiritual, que han elegido la persecución antes que la adoración falsa, que han mantenido viva la llama de la verdad, incluso cuando parecía que toda la luz del mundo se había extinguido. Los esenios que preservaron los manuscritos en las cuevas de Qumrán, los cátaros que mantuvieron las interpretaciones originales del Apocalipsis hasta la muerte, las sibilas que profetizaron sobre estos sistemas de control milenios antes de que se manifestaran, las místicas medievales que preservaron la experiencia espiritual directa frente al dogma institucional, los reformadores que arriesgaron sus vidas para devolverle al pueblo el acceso directo a los textos sagrados. Y ahora, tú, porque después de haber recibido esta revelación, después de haber visto las evidencias, ya no puedes pretender que no sabes, ya no puedes refugiarte en la cómoda ignorancia, ya no puedes esconderte detrás de las interpretaciones oficiales que te dieron, ya no puedes delegar tu responsabilidad espiritual a instituciones externas. Sabes que la marca de la bestia es un sistema real. Sabes que se está implementando gradualmente, paso a paso, en nuestros días. Y sabes que tienes una elección que hacer. Una elección que no solo determina tu destino individual, sino que contribuye de una manera muy real al destino colectivo de la humanidad. Porque aquí está la verdad final que los manuscritos censurados revelan, la verdad que los sistemas de poder más temen. La manifestación de la bestia no es inevitable, su triunfo no está predeterminado, su poder no es absoluto. La bestia se fortalece únicamente por el consentimiento, activo o pasivo, de aquellos que aceptan llevar su marca. Cada persona que se niega a participar en los sistemas de control debilita su poder. Cada conciencia que se mantiene libre y soberana reduce su influencia. Cada corazón que elige la verdad por encima de la conveniencia, el amor por encima del miedo, contribuye a su eventual colapso. Por eso los manuscritos censurados eran tan peligrosos, porque revelaban que la resistencia espiritual auténtica, la de un solo individuo consciente, es más poderosa que cualquier fuerza de control material, porque mostraban que unas pocas personas dispuestas a mantener la verdad viva pueden preservar la llama durante siglos de oscuridad, porque demostraban que el despertar espiritual genuino es contagioso y que puede extenderse exponencialmente cuando encuentra las condiciones propicias. Y esas condiciones están presentes ahora, como nunca antes en la historia. Por primera vez, tenemos acceso instantáneo a los manuscritos originales desde cualquier parte del mundo. Por primera vez, podemos compartir estas verdades globalmente sin depender de instituciones centralizadas. Por primera vez, millones de personas están despertando simultáneamente a las mismas revelaciones. Es como si todo el sufrimiento de los mártires, toda la preservación heroica de las comunidades resistentes, toda la paciencia de aquellos que mantuvieron viva la verdad en tiempos oscuros, hubiera sido una preparación para este preciso momento, el momento en que tú tienes la oportunidad de elegir. Cuando tienes acceso a la información completa,
cuando tienes la libertad para decidir, cuando puedes contribuir activamente al gran despertar global o permanecer pasivo mientras se implementan los sistemas de control definitivos. No te voy a mentir, la elección no es fácil. Despertar significa asumir una inmensa responsabilidad. Significa cuestionar narrativas que la mayoría de la gente acepta sin pensar. Significa vivir con una perspectiva que puede generar incomprensión, incluso de las personas que más amas. Significa mantener la conciencia libre en un mundo que cada día recompensa más la conformidad. Pero también significa algo infinitamente más valioso. Significa reconectarte con la fuente auténtica de la sabiduría espiritual que vive dentro de ti. Significa formar parte del linaje ininterrumpido de buscadores de la verdad que se extiende por milenios. Significa contribuir a la preservación de la conciencia libre para las generaciones futuras. Significa vivir con el profundo conocimiento de que estás alineado con el propósito más elevado de tu existencia. La elección ahora es tuya. Puedes cerrar este video, regresar a la rutina y pretender que nada de esto importa, o puedes aceptar el llamado. Puedes comenzar tu propio viaje de investigación. Puedes conectarte con la comunidad global de buscadores que están despertando a estas verdades. Puedes convertirte en un guardián, un preservador de la sabiduría auténtica para esta generación. Si eliges despertar, no estarás solo. Somos millones los que hemos recibido este mismo llamado. Somos una familia espiritual global que se reconoce, no por dogmas, sino por el hambre de verdad auténtica. Somos el remanente que los manuscritos profetizaron, los guardianes de la llama en los días de mayor oscuridad. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas ninguna de las revelaciones que están por venir. Este es solo el comienzo. Gracias. Gracias por ver este video hasta el final. Gracias por tu valentía para buscar la verdad. Nos encontraremos en el próximo video. La revelación continúa. El despertar se expande, y tú formas parte de la historia más importante que jamás se haya contado. La historia de cómo la verdad finalmente triunfó sobre las tinieblas. La historia de cómo el amor venció al control. La historia de cómo la humanidad eligió la libertad espiritual por encima de la esclavitud cómoda. Tu historia, nuestra historia. La historia que estamos escribiendo juntos ahora mismo. Una conciencia despierta a la vez. Hasta el próximo video. Mantén viva la llama.